Bueno, muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a esta clase de las epístolas pastorales y hoy vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a Tito, que hace parte de este grupo de 3 cartas que, como estudiamos la última clase, se conocen como las epístolas pastorales, pero que son clases que tienen realmente una aplicación, no solamente para los pastores, sino que toda la iglesia es bendecida y edificada al estudiar esta carta. Así que vamos a orar, ponemos delante del Señor nuestro tiempo juntos y entramos de inmediato al estudio de Tito. Y el mismo día, si Dios permite, también estaremos estudiando la segunda carta a Timoteo. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Padre, por este tiempo que tú nos permites estar juntos a través de estos medios de gracia para estudiar tu palabra. Y venimos delante del Dios que compró la iglesia, que eligió la iglesia, que justificó la iglesia, que está santificando la iglesia y que un día, conforme lo has prometido, Señor, glorificarás tu iglesia. Así que ahora te pedimos que nos permitas acercarnos con un espíritu de mansedumbre, con el deseo de aprender, con el deseo de ser edificados, a estudiar esta preciosa carta, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de nuestra disposición para el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien, la carta a Tito. Entonces, cronológicamente, la carta a Tito está en el medio de primera y segunda de Timoteo. Es otra carta que, como lo estudiamos en primera Timoteo, Pablo está dirigiendo a Tito. Entonces, lo primero que vamos a entender es acerca del autor. La propia carta nos lo dice, versículo 1 del capítulo 1 dice: yo Pablo, así que no tenemos duda, la carta está hablando acerca de quién es el que la escribe. Por otro lado, ¿quién es Tito? Entonces vamos a estudiar un poquito quién es este Tito al que se le está dirigiendo la carta. A diferencia de Timoteo, donde teníamos referencias de en qué lugar, en qué ciudad fue reclutado por Pablo, un poco acerca de su familia. Timoteo sabíamos que el nombre de su madre, el nombre de su abuela, sabemos que su padre era griego. Con el caso de Tito no tenemos esa información, pero sí sabemos que fue convertido en algún punto, es lo que se cree por los relatos también extrabíblicos, en algún punto del primer viaje misionero del apóstol Pablo, y que se une a este grupo durante el segundo viaje. Así que parece que se une en una fecha similar a la que se une Timoteo también al equipo misionero, luego de que hubo la división con Pablo y Bernabé. El punto de Tito es que Tito no solamente es mencionado acá, sino que tenemos varias menciones en otros libros de la Escritura. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas es mencionado, en 2 de Timoteo también es mencionado nuevamente, y en 2 de Corintios Tito es mencionado 9 veces. ¿Eso por qué es importante? Porque nos deja ver que Tito era un personaje importante, era un personaje relevante en el ministerio apostólico de Pablo. Era una persona útil en su ministerio, y aunque no lo vemos al mismo nivel de Timoteo, tal vez en la relación cercana que se desarrolla. Recuerden que Pablo le dice a Timoteo: mi hijo en la fe, mi amado hijo en la fe. No tenemos con Tito tal vez ese nivel de intimidad, pero de todas maneras es un hombre fundamental, es un hombre clave en el ministerio del apóstol Pablo como tal. Sabemos que era de origen gentil, y eso lo entendemos porque en el relato de Gálatas precisamente Pablo dice que ni siquiera los apóstoles en Jerusalén, los ancianos en Jerusalén, haciendo referencia a Hechos 15, exigieron que Tito, su compañero, se circuncidara, a pesar de que era griego, dice algunas versiones, gentil, dicen otras. Entonces sabemos su extracción, su origen étnico era gentil, no era un hombre judío. Y tal vez, creen algunos, precisamente el hecho de que Tito haya estado con Pablo allí en ese concilio de Hechos 15, y haya visto cómo unánimemente la iglesia de Jerusalén, guiada por el Espíritu Santo, establece, redacta
una carta tan fuerte hablando acerca de la no necesidad de circuncidarse, la no necesidad de observar la ley mosaica, tal vez permitió que Tito tuviese mucha más claridad teológica para enfrentar a los falsos maestros judaizantes que pululaban por toda la iglesia del primer siglo. Entonces, se cree que esa es la razón por la cual Pablo lo deja en Creta. La isla de Creta es una isla muy grande, es de 256 kilómetros de largo, y en su parte más ancha está entre 55 y 56 kilómetros de ancho, así que es bastante grande. Pero era una isla donde habían varias iglesias, y el problema principal que Pablo está diciéndole a Tito que tiene que abordar es precisamente el de los judaizantes, aquellos que siguen insistiendo en que los cristianos gentiles no deben tener únicamente fe en Cristo, sino que deben observar toda la ley mosaica. Y Tito es puesto allí con la tarea de atacar a los falsos maestros, detener el ministerio de esos hombres que estaban corrompiendo la iglesia, pero también tenía la tarea de nombrar ancianos en cada ciudad, en cada iglesia. Así que la tarea no es pequeña, y eso significa que Pablo tenía una gran confianza, no solamente en la santidad, no solamente en la fidelidad de este hombre, sino también en su capacidad ministerial. Y esa es tal vez la razón por la cual lo encontramos tantas veces viajando o nombrado en otras cartas junto con el apóstol Pablo. La última referencia bíblica que encontramos en la Escritura acerca de Tito la encontramos precisamente en 2 Timoteo 4:10, y Pablo lo ubica en Dalmacia, lo que corresponde hoy a lo que era la antigua Yugoslavia. Es la última referencia a Tito, está en Dalmacia. No sabemos cómo termina, qué sucede con Tito, pero escrituralmente hablando, esos son los datos relevantes. Un hombre trabajador, un hombre que sirvió fielmente al lado del apóstol Pablo, y que en su último reporte Pablo lo ubica ministrando y sirviendo tan lejos como la antigua Yugoslavia. Y con eso en mente, pues seguimos avanzando. Bueno, la fecha 62 al 64 después de Cristo, muy cerca de Primera y Segunda de Timoteo. Pablo en ese momento es libre. Recuerden que estas cartas se dan, la primera Timoteo y Tito. Pablo está libre, ha salido de su encarcelamiento, y antes de que lo que se cree de que hizo su viaje hacia España, escribe estas dos cartas para reforzar la tarea que le encomendó a Timoteo en Éfeso y a Tito en la isla de Creta. El tema principal de esta carta es: la vida práctica debe reflejar la sana doctrina. Es como una manera de decir, ok, tenemos la teología correcta, pero la teología correcta debe verse reflejada en una buena práctica. Teológicamente hablando, podemos hablar de el conocimiento, el entendimiento es teología, pero y cuando hablamos de correcta teología es ortodoxia, y hablamos de una correcta práctica, ortopraxia. Eso es básicamente lo que estamos viendo en la carta a Tito. Tito está diciéndole a Tito, Pablo le está diciendo a Tito, perdón, mira, tienes que enseñarles a que no solamente se enfoquen en conocer, sino en aplicar, en vivir. Y hay un propósito, y este propósito es que la doctrina cristiana sea atractiva para todos los que todavía no vienen a Cristo. Ahora, creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de que sea atractiva, o como dicen otras versiones en la Escritura, adornar la doctrina. No es lo que vemos hoy en día de, bueno, hagamos una encuesta de satisfacción a los asistentes, de cómo están las luces y en fin, todo esto, sino cuando está hablando de adornar la doctrina y de hacerla atractiva, es porque la manera de vivir de los cristianos debe hacer que la gente de afuera diga, hay algo diferente en ellos. Esta gente lo que cree lo pone en práctica, y entonces no habrían obstáculos para el avance del evangelio. Creo que nosotros, muchos tal vez podemos estar de acuerdo en que un mal testimonio, o una persona que en una oficina, en una familia, en un barrio, donde sea,
está hablando mucho de Cristo y tiene la Biblia siempre debajo del brazo y todo el tiempo está señalando el pecado y todo el tiempo está hablando de que Cristo vuelve y va a juzgar, lo cual es verdad, pero la gente lo observa y él mismo no vive de acuerdo al Evangelio. Él no es compasivo, no es misericordioso, es contencioso, es chismoso, en fin, no se ve en su propia vida lo que declara con su boca. Entonces eso hace que el Evangelio no sea atractivo. Y creo que cada rato escuchamos personas que dicen: yo escucho lo del Evangelio, pero es que yo veo tanta falsedad. Y partamos de la base de que no se espera que seamos perfectos. Pero lo que está apuntando la carta es que debemos esforzarnos por vivir de acuerdo a lo que creemos, vivir la vida de acuerdo al mandato de Cristo. Y esta es una carta muy práctica en medio de la teología. Ahora, el propósito por el cual Pablo escribe esta carta a Tito es primero exhortar a Tito a terminar la tarea que Pablo le encomendó. Y la carta empieza así: te dejé en Creta para que nombraras pastores en cada ciudad, ancianos en cada ciudad, obispos en cada ciudad. Recuerden que en el Nuevo Testamento estas tres palabras son intercambiables. Entonces lo primero que hace Pablo es decirle: Tito, tienes una tarea, así que no te duermas con esa tarea. Necesitamos poner pastores en cada ciudad. Y esto es importantísimo porque una iglesia es iglesia aun cuando no tenga un pastor, pero no será una iglesia saludable. Entonces es importante. Esta carta nos deja ver, hoy hay un movimiento creciendo mucho en Occidente, en Sudamérica también viene creciendo, en nuestra región viene creciendo, tomando muchos adeptos, la idea de no necesitamos pastores, no necesitamos líderes, no necesitamos nadie, porque en la medida en que nadie tenga liderazgo, en la medida en que nadie tenga autoridad, vamos a ser cada vez más amorosos, vamos a ser cada vez más como Cristo. Pero aunque eso suena bonito y seduce a mucha gente, la Escritura dice lo contrario. Es tan importante que un libro de los 66 de la Biblia se escribe con el propósito de recordarle a este joven ministro: mira, tienes una tarea, poner pastores, nombrar. Eso significa reconocer. Ve, impon manos sobre hombres para que queden pastoreando las iglesias. Es decir, que aunque suena romántica la idea y atractiva de no tener pastores, y bueno, aquí ¿quién es el pastor? No, nadie. Aquí todos somos iguales, y sí, todos somos iguales, pero es otra manera de atentar contra los roles bíblicos. Entonces tenemos que tener cuidado de esas ideas románticas, esas utopías, porque Cristo fue el que nombró los pastores. Cristo es el que escogió. En Hechos capítulo 20, el Espíritu Santo, hablando con los ancianos de Éfeso, se está despidiendo, les dice: ahora cuiden del rebaño sobre el cual, tal vez lo recuerdan ustedes en esa clase, el Espíritu Santo los ha hecho, los ha nombrado sobreveedores, pastores, ancianos. Entonces, esta carta nos ayuda a entender eso. Ahora, no solamente Tito debía nombrar pastores, sino que tenía que frenar a los falsos maestros. Y fíjense cómo en medio de una congregación o de congregaciones, porque estamos hablando, Pablo habla en plural de las ciudades, las iglesias en las diferentes ciudades, hay falsos maestros, y una manera en que se frenan los falsos maestros es poniendo líderes saludables, es nombrando verdaderos hombres de Dios en el pastorado. Entonces es importante eso, porque la tarea es doble. Hay falsos maestros, están corrompiendo la doctrina, están desviando familias enteras, se están aprovechando de las familias. ¿Cómo solucionamos el problema? Uno pensaría, lo único es corregir la mala enseñanza. Pablo dice: les vas a cerrar la boca a estos falsos maestros, los vas a callar, literalmente les cierras la boca, es fuerte, los vas a corregir, los vas a reprender severamente, pero también tienes que nombrar pastores. ¿Para qué? Para que cuando Tito se vaya, estos pastores sigan haciendo esa tarea. Es decir, que nos deja ver la carta
que una de las tareas principales de los pastores es proteger el rebaño de las falsas enseñanzas. Y para ello muchas veces el pastor va a tener que reprender o corregir severamente. Ahora, severamente no significa brutalmente, ni enseñoreándose, porque la Escritura lo prohíbe, pero sí de una manera enérgica y de una manera vehemente. Y enseñando a la iglesia, es parte de la tarea, a vivir de una manera coherente con el Evangelio, que fue lo que hablamos anteriormente. Entonces, ¿cómo se frena la falsa enseñanza? Teniendo pastores, callando los falsos maestros y poniendo en práctica la vida que refleja el Evangelio de Jesucristo. Entonces, eso como, como para que lo tengamos en cuenta. Un resumen de la carta. Ustedes los tienen allí en su guía, pero bueno, tenemos como la misma estructura. Luego del saludo que Pablo da, inmediatamente pasa a hablar de la tarea de nombrar ancianos, igual que lo hizo en 1 Timoteo. Ustedes si hicieron la tarea, leyeron la carta, Pablo da requisitos, y si usted prestó atención, hermanos, son prácticamente los mismos requisitos. Hay una variante, y la vamos a ver, está dentro de las dificultades del libro, acerca de los hijos del pastor. Entonces vamos a abordarla allí, pero básicamente son los mismos requisitos. Y si le prestó atención, vuelve a enfocar el tema de que debe ser un hombre, porque el requisito es el mismo: esposo de una sola esposa. Y la palabra esposo allí no es genérico como cónyuge, sino esposo. Lo que significa para nosotros el esposo en singular, estamos hablando del hombre. Esposa en singular, estamos hablando de la mujer. Esposos, estamos hablando del matrimonio. Cónyuge puede ser cualquiera de los dos. Pero esposo, igual que en español, solo se usa para el hombre género masculino que está casado con una mujer de género femenino, sexo más bien femenino. Luego Pablo da instrucciones claras de qué hacer con los falsos maestros. Tienen que ser silenciados para que no sigan engañando en la congregación. Y luego Pablo urge a Tito a fomentar una vida que sea acorde con la sana doctrina. Especialmente se dirige a estos grupos: a las mujeres, hablándole a las mayores, qué tienen que hacer las mayores, y instruir a las jóvenes, es decir, que habla con las mujeres. Luego se dirige a los hombres jóvenes, dentro de los cuales parece que Pablo incluye a Tito, y de ahí la idea que se tiene popularmente de que Tito era joven como Timoteo. Y por último, a los esclavos. Hay una diferencia con otras cartas donde se abordan todos los grupos. Aquí Pablo, no sabemos la razón, pero atañe puntualmente mujeres, hombres jóvenes y lógicamente los esclavos. Y la última parte contiene teología que habla acerca de la salvación y una exhortación final a no perder el tiempo en discusiones necias, en discusiones vanas. Entonces, muy bien. El bosquejo que presentamos, una vez más, un bosquejo homilético, una propuesta para estudio, es el siguiente. Capítulo 1, ancianos y falsos maestros. Capítulo 2, la sana doctrina. Y capítulo 3, la salvación. Entonces voy a revisar el chat a ver si hay alguna pregunta. Recuerde, usted puede poner sus preguntas allí y continuamos. Ok, parece que no tenemos preguntas. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el estudio. Vamos entonces allí a la carta. Bueno, nuestra vista panorámica. Entonces, capítulo 1, versículo 1 a 3, tenemos la tarea de Pablo. Vamos allí a la escritura. 1:1-3, entonces lo tenemos con claridad. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Desde el mismo saludo, el apóstol Pablo nos deja ver cuál era su tarea con respecto a esta iglesia en general, pero está hablando a Creta. Número 1, proclamar, predicar, anunciar la fe, el evangelio a los que Dios ha elegido. Y si se dan cuenta, nuevamente el tema de la lección es presente en medio de esta carta. Pero no solamente proclamarles el evangelio, sino enseñarles a conocer la verdad
que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Entonces, si se dan cuenta, desde el inicio de la carta, Pablo pone un toque práctico, es decir, está dejando claro que lo que tienen frente a ellos no es simplemente un tratado teológico, sino que es una carta muy práctica. Y Pablo está diciendo, mi tarea es enseñarles a conocer la verdad, y esta verdad les va a enseñar cómo vivir una vida dedicada a Dios. Es decir, que la gente puede conocer la verdad y al mismo tiempo vivir unas vidas que no sean dedicadas a Dios. Pero lo que se espera es que haya una conjunción: conocimiento de la verdad y vidas dedicadas a Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, el verso 2, el apóstol dice, esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna. ¿Qué está diciendo Pablo? Está implicando que cuando una persona vive una vida dedicada a Dios, ¿y qué es una vida dedicada a Dios? Una vida que refleja la sana enseñanza. Aquí en la carta vamos a ver algunos ejemplos de esa vida dedicada a Dios. Pero el punto es que esa vida dedicada a Dios, esa vida que contrasta con la manera en que el mundo vive, le da la confianza al creyente de que en verdad Dios lo ha salvado. Para hablar en un término teológico, evidencias de salvación. Tal vez alguno de ustedes hasta una reunión donde el pastor o el líder o la persona que está evaluando su conversión le pregunta, bueno, ¿qué evidencias hay en su vida, hermano? ¿Qué evidencias hay en su vida, hermana, de que usted ha sido salvado por Dios? De que usted tiene el Espíritu Santo. ¿Qué evidencias usted puede observar de que ha nacido de nuevo? Y es triste, pero a veces hay gente que dice, no tengo la menor idea, yo no he visto ningún cambio en mi vida. Pero aquellos que viven una vida dedicada a Dios pueden con confianza decir, bueno, mira, Dios me ha cambiado y entonces ahora yo vivo de esta forma, yo deseo hacer eso, mis afectos han cambiado, me esfuerzo. Hay algo en mí que me lleva a querer esforzarme por conformar mi vida cada vez más a la semejanza de Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. El cambio de vida es una manera en que el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros mismos, a cada creyente en particular, de que en verdad han nacido de nuevo, de que en verdad hacen parte del pueblo de Dios. Es básicamente lo que vemos allí. De allí en el versículo 5 al 9, Pablo está hablando acerca de los ancianos. No nos vamos a demorar mucho porque lo vimos en 1 Timoteo. Vemos la tarea. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad. Entonces, dos cosas muy rápidamente que me gustaría resaltar para todos nosotros en esta clase. La siguiente, hermanos. La primera, si usted se da cuenta, Pablo aquí está hablando en plural. Voy a cambiar aquí. Ancianos. Entonces dice ancianos en cada ciudad. Cada vez que usted está viendo referencia al pastorado en las cartas del Nuevo Testamento, usualmente usted va a ver pluralidad. Es decir, el plan de Dios es que en cada iglesia local haya un número plural de ancianos, sean 2 o sean 100. Eso depende del tamaño de la iglesia, pero debe haber pluralidad. La idea de un solo hombre encargado de toda la iglesia no es bíblica. Puede haber un hombre que ejerza un liderazgo más notorio, eso se llama un gobierno de pluralidad, de primero entre iguales, pero el punto que vemos aquí con toda certeza es pluralidad. Así que debemos orar a Dios porque en cada iglesia local haya una pluralidad de ancianos, porque lo que vemos muchas veces es un solo pastor y ese pastor es el que manda, el que toma todas las decisiones, y eso es peligroso porque es concentrar toda la autoridad en un solo hombre. Y luego vemos que es en toda la isla, como lo dijimos en la introducción. Creta es una isla bastante grande, así que la tarea de Tito allí era una tarea bastante difícil. Y dice que los nombre tal como se lo indicó. Este tal como lo indiqué tiene dos connotaciones. La primera es, Pablo le dijo que nombrara ancianos. La segunda se entiende a la luz de lo que viene a continuación. Es decir, no puedes nombrar ancianos como se les ocurra a ellos o como cuidado en tu propio corazón quisieras nombrarlos, sino como te lo indiqué. Hay unas indicaciones claras y es la misma
manera en que Pablo le habla a Timoteo. Tienen la misma tarea, hay que nombrar pastores, hay que nombrar ancianos, pero no pueden nombrar a cualquiera. Entonces vienen aquí los requisitos. El anciano debe llevar una vida intachable, volvemos a lo mismo allá, tiene que serle fiel a su esposa. Y vuelvo a decir, esta palabra aquí hace referencia a una mujer. No es posible que una mujer cumpla este requisito porque tendría que ser lesbiana. Entonces, esposa solo en la escritura puede tener un hombre, así que no hay una manera de evitar esto nuevamente. ¿Y por qué lo cito aquí? Porque tal vez alguien todavía esté pensando en que eso era para la iglesia de Éfeso. Bueno, ahora tiene un problema mayor. Era para la iglesia de Éfeso y ahora tiene que decir, bueno, y también en Creta. Y no en una iglesia en Creta, porque es que en Creta habían muchísimas iglesias. Entonces ya tenemos un problema más grande con ese argumento de que era algo solo para un problema en la iglesia de Éfeso. Ahora estamos frente a un problema en toda la isla de Creta, porque Tito tiene que nombrar ancianos en cada ciudad con estos requisitos. Entonces creo que la escritura sigue dejándonos ver con toda claridad que esa es una tarea que Dios soberanamente ha reservado para los hombres. Muy bien, luego de versículos 10 al 16 tenemos instrucciones acerca de los falsos maestros, es decir, cómo tratar con estos falsos maestros en la iglesia. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a través de Pablo a Timoteo? Entonces comienza a hablar del versículo y dice, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Fíjense que no es tan inocente estar metidos o inmiscuidos en cualquier conversación. Yo debo velar por las cosas que escucho. Y dice, me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Y por eso tenemos claridad de que a pesar de que seguro habían más falsos maestros con otros temas, en lo que más está ocupando la mente del apóstol es los judaizantes. No se detienen este grupo de hombres, siguen insistiendo en socavar la suficiencia del sacrificio vicario de Cristo, siguen insistiendo en la necesidad de que el hombre aporte obras en su salvación. Y Pablo aquí es muy fuerte, dice, hay que callarlos, no dice, mira, no les des tanto espacio o hazles ver que tal vez algunos sí, algunos no, hay que callarlos, literalmente hay que cerrarles la boca. El verbo en griego hace referencia como a ponerle la mano en la boca a una persona para impedir que salga sonido de ella. Es decir, es un verbo, un imperativo fuerte. Y no significa que Pablo esté mandando literalmente a Tito a coger a cada hombre de esos y ponerle la mano en la boca, sino a decir, no es un debate, no vayas a hacer un debate en la iglesia donde ellos expongan sus puntos, tú expones los tuyos, a ver qué pasa. No los dejes hablar, no los dejes enseñar, ciérrales todos los espacios que ellos puedan tener en la iglesia y déjale ver a la iglesia con toda claridad que la enseñanza que ellos están proclamando es demoníaca, es herética, es falsa. Eso es lo que está haciendo Pablo acá. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo es tan fuerte? Mira lo que dice, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad. Al parecer estos hombres eran muy hábiles y lógicamente no hay pastores. Vamos a usar un dicho nuestro, cuando no hay gatos o cuando el gato no está, ratones hacen fiesta. Bueno, algo similar está pasando aquí. Entonces no hay pastores que estén velando por el rebaño, cuidando el rebaño, y lo que esos hombres es que han cogido familias completas en la isla de Creta y las han alejado por completo de la verdad. Y solo lo hacen por dinero. No sabemos cómo se estaban lucrando. No sabemos si se estaban viendo a sí mismos como en una suerte de nuevos sacerdotes a la usanza de los de Levítico, que tenían que recibir ofrendas, en fin, o recibir solo para ellos, no para el uso de la iglesia, algún tipo de diezmos o algo similar. Pero el punto es que no es casualidad que casi todas las referencias a falsos maestros en el Nuevo Pacto siempre los encontramos asociados al amor al dinero, siempre los encontramos asociados a quieren aprovecharse de la gente, quieren sacar
buen provecho. Entonces, por eso no es casualidad que el día de hoy vemos exactamente lo mismo. Usualmente un falso maestro está aprovechándose económicamente de la gente a la que está ministrando. Luego Pablo dice en el versículo 13, así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Qué bonito como el versículo está completo, porque Pablo no dice simplemente repréndelos con severidad, punto, siguiente tema, sino repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Es decir, que hay un propósito benigno detrás de esto, y no es solamente el cuidado de la iglesia, sino el fortalecimiento espiritual de la iglesia. Entonces hay que reprender a los cretenses que están creyendo estas falsas enseñanzas, para que de esa manera su fe sea fortalecida y no vuelvan a ser presa de los falsos maestros. Versículo 14. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Fíjense que Pablo utiliza la palabra mitos judíos y mandatos. ¿Por qué? Porque esos falsos maestros se presentaban con autoridad, daban órdenes, es decir, tienen que hacer esto, tienen que guardar el sabbat, y lo ponían como leyes, normas y preceptos que aparentemente venían de parte de Dios, pero que realmente no lo eran. Sin embargo, de acuerdo a la propia carta, muchas familias les estaban prestando atención y por eso estaban desviándose de la salvación, que es solo por gracia, solo por la fe en Cristo Jesús. Dice Pablo en el versículo 15, todo es puro para los de corazón puro. ¿Por qué utiliza esta expresión Pablo, que algunos pueden malinterpretar a decir, bueno, todo es puro, las películas pornográficas, en fin? No. Pablo está especialmente hablando de que los judaizantes, por ejemplo, prohibían ciertas comidas de acuerdo a la ley mosaica. Prohibían cierto tipo de ropa de acuerdo a la ley mosaica. Entonces Pablo está diciendo todo es puro, es como Cristo limpió los alimentos para los que tienen el corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, y fíjense que Pablo pone a los falsos maestros no como creyentes confundidos, sino como corruptos e incrédulos. Para ellos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, y ese era el problema con los judaizantes en medio de los gentiles. Porque recuerden, ustedes ya están terminando Nuevo Testamento, ya prácticamente van a acabar con este ciclo de Biblia. Los gentiles no habían escuchado de Abraham, no conocían de los pactos, no conocían de todo lo que Jehová había revelado acerca de sí mismo. Y aparecen estos judíos, estos judaizantes que decían, yo soy del linaje de Judá. Nosotros venimos de Abraham, somos hijos de Isaac, somos hijos de Jacob, somos parte del pueblo de la promesa, somos parte del pueblo donde Dios siempre ha puesto su tabernáculo, su habitación. Entonces nosotros sí conocemos a Dios. Si ustedes gentiles no conocen, entonces déjense guiar. Pero Pablo dice, esta gente afirma que conoce a Dios, pero con su manera de vivir lo niegan. Y aquí deja ver algo importante, y es que normalmente los fariseos no practican lo que predican, entonces no llevan las cargas que le ponen a todo el mundo para llevar. Son detestables, desobedientes y no sirven para hacer nada bueno. Palabras muy fuertes acerca de los falsos maestros. Y podríamos pensar en nuevos falsos maestros el día de hoy, en normas, en leyes. Gente queriendo, la iglesia no puede usar este instrumento, tiene que usar este otro, y afirman que eso es lo que a Dios les gusta, pero no tienen ni idea de qué están hablando, y lo que hacen es confundir la gente. Entonces hay que tener cuidado. Luego en el capítulo 2, el encabezado, porque realmente todo el capítulo va a hablar de eso, el encabezado es la relación entre la vida práctica y la sana doctrina. Es lo que vamos a ver a continuación en este capítulo, cómo se conectan estas dos verdades, estas dos áreas de la vida de la iglesia: la sana enseñanza, la sana doctrina, y la vida práctica. Y miremos cómo Pablo encabeza o abre este capítulo. Tito, entonces, en cuanto a ti, entonces es importante ver la comparación. Voy a bajar aquí la página.
Porque recuerda que no había capítulos. Entonces lo que vemos aquí es tales personas, es decir, los falsos maestros afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Estos son detestables y desobedientes y no sirven para hacer nada bueno. Tito, en cuanto a ti, es decir, como en contraste con los falsos maestros, y es importante porque aquí Pablo lo que establece es, bueno, ellos son así, los cristianos y los verdaderos maestros somos asá. Entonces hay un campo de separación. Ellos hacen eso, ellos enseñan eso, con su manera de vivir son detestables delante de Dios porque no ponen en práctica o niegan a Dios con su forma de vivir. Pero tú, Tito, nosotros, Tito, entonces dice, en cuanto a ti, fomenta. La palabra fomentar significa promueve. Es decir, tienes que estimular, tienes que exhortar, tienes que animar para que la gente haga lo que viene a continuación. Dice, fomenta, estimula, promueve la clase de vida que refleja la sana enseñanza, que refleja la sana doctrina. Entonces, Pablo básicamente está diciendo, los falsos maestros solo hablan, viven de manera diferente. Y lo que hablan está mal, pero solo hablan. Los verdaderos maestros hablan, pero le enseñan a la gente a vivir de una manera distinta, de una manera que refleje la sana enseñanza. Y no es poca cosa, hermanos, lo que tenemos frente a nosotros. Y yo por eso quiero animarle a que usted vea con detenimiento lo que tiene frente a usted. Porque Pablo, en esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo algo importantísimo. Hay una clase de vida que refleja una sana doctrina y hay otras clases de vida que están en el mismo grupo que no lo hacen. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve, por lo menos en la carta a Tito, la sana doctrina? ¿Cómo es una vida? ¿Cómo es una iglesia? ¿Cómo son las personas que viven una sana doctrina? Y el punto es que podamos revisarnos y si alguien no está en eso, decir, ok, tengo problemas. Entonces dice, a los hombres mayores enséñales a ejercitar el control propio, el dominio propio, a ser dignos de respeto, a vivir sabiamente. Deben tener fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, a las mujeres mayores enséñales a vivir de una manera que honre a Dios. Las mujeres mayores son las ancianas. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores, esas ancianas, tienen que instruir a las más jóvenes ¿a qué? A amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Esto suena todo lo contrario al feminismo. Y creo que un punto importante es que tenemos que diagnosticar que hay un problema de feminismo en la iglesia cristiana occidental muy grave. Tal vez, como lo hablaba esos días con mi esposa, muchas mujeres no salen a marchar exigiendo cosas o sin camisetas, en fin, como hacen las feministas más radicales. Pero hay feminismo en la iglesia y aún en iglesias que promueven el liderazgo masculino y todo eso, puede haber mujeres resentidas, con eso lo aceptan, pero están resentidas y eso es una suerte de feminismo. Y el punto es que si usted mira lo que las mujeres deben enseñarse unas a otras, esto va en contravía, choca de frente con lo que la cultura occidental en el siglo XX y todo lo que va del siglo XXI está enseñando a las mujeres. Es todo lo contrario. Olvídense de casarse, olvídense de tener hijos, olvídense de trabajar en su casa, es decir, o como dice otra versión, a cuidar de su casa. Eso no significa que la mujer no pueda trabajar, porque Proverbios 31, muchos siglos antes, no lo deja ver, sino que el ministerio principal de una mujer es su hogar. Y si su trabajo va a impedir que ella lleve a cabo esa tarea, la Escritura la llama entonces a dejar ese trabajo y dedicarse al hogar. Debería la mujer escoger una profesión que le permita seguir cumpliendo con ese rol cuando tenga la oportunidad de estar casada y tener sus hijos, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. ¿Cómo? ¿Que se someta a su esposo? Bueno, esa es la iglesia
que refleja que tiene sana doctrina. No porque lo dice Juan Hernández, sino que es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y ese es el punto. Porque muchos pueden hablar de la sana doctrina, pero a la hora del té, no, espérate, esto no me cuadra. Y el punto de Tito es más fuerte en la parte B del versículo 5. Mira lo que dice. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Tito? La carta a Tito. Que cuando en la iglesia no se fomenta esto y las mujeres no viven de acuerdo a esto, la palabra de Dios es deshonrada. ¿Qué hacemos con eso, hermanos? No es algo cultural. Alguien puede decir, es porque era el primer siglo y entonces para cada cosa vas a tener un argumento. Y mi respuesta sería, pues todo el Nuevo Testamento es del primer siglo, entonces no lo pongamos en práctica. Podríamos decir Romanos capítulo 1, que lo estudiamos acerca del homosexualismo, lesbianismo, eso era para el primer siglo. Entonces ahorita tenemos que fomentar y permitir todo lo que la comunidad LGBTI está tratando de promover. Porque lo que dice en la carta en Romanos era del primer siglo y lo que dice Pablo en Corintios era del primer siglo. Porque es que a veces con lo que no luchamos, con lo que no peleamos, con lo que no discutimos, decimos, así es, esa es la palabra de Dios, hermano. Pero con aquello que nos toca, como se dice popularmente, lo que nos pisa el callo, aquello que nos duele, ahí tratamos de argumentar. Y mi ánimo es a que no tal vez esperar que hoy tomes un cambio radical, porque bueno, ni estamos aquí juntos, pero comienza a evaluarte y comienza a decir, ¿qué es lo que dice la palabra? Léelo con calma, lee todo el capítulo. Y una lectura con calma te va a llevar a decir, eso es lo que dice. Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que dice? Ya es un asunto entre tú y el Señor, en tu iglesia local. Pero esto es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que deben aprender las mujeres. Se le dice a los jóvenes, a los hombres jóvenes, y le dice que los animen a vivir sabiamente, y dice el versículo 7 que él mismo sea un ejemplo para ellos. Así que por eso pensamos, se infiere que Tito era un hombre joven. Y mira la advertencia a Tito, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Es decir, ¿qué es integridad? Él dijo que hay que caminar por la acera derecha, él camina por la acera derecha. Lógicamente no hay ninguna ley que diga eso, pero estoy tratando de ilustrar que haya coherencia entre la enseñanza de Tito y la vida de Tito. Y dice, entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Es muy triste, pero por descuidar cartas como estas, es que cada rato tenemos escándalos en la iglesia cristiana. Cada rato tenemos nuevos ministros que caen, nuevos líderes que caen, nuevas familias que hablaron, hicieron grupos, hicieron células y luego se apartan completamente del cristianismo porque no tomamos en serio esas enseñanzas. Dice versículo 9 acerca de los esclavos que deben obedecer a sus amos, hacer todo lo posible por agradarlos, que no sean respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y dignos de confianza. Y mira lo que dice la parte B del versículo 10. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Es lo que está diciendo Pablo allí. Esa enseñanza se va a hacer, van a como adornar la doctrina, dice Biblia de las Américas, adornando la doctrina. Es decir, aquí está la verdad bíblica, pero la manera en que las mujeres viven, la manera en que los hombres viven, la manera en que los esclavos viven, hace que el evangelio se adorne. Y ese adorne no es que ahora sí lo hace bello, sino que es más atractivo, y no hay nada de malo en hacer el evangelio más atractivo desde esta perspectiva. El problema es cuando lo queremos hacer más atractivo porque tenemos un flash, porque tenemos humo, porque el pastor se viste cool, porque eso no. Pero esta vida de obediencia hace que el evangelio sea más atractivo. Así que es una cosa tremenda la que nos deja ver aquí el apóstol Pablo. Bueno, ya vimos el ministerio del hogar y la palabra de Dios, la integridad, el adornar la doctrina.
Y luego miremos el énfasis que Pablo le da en el versículo 15 del capítulo 2. Le dice Pablo a Tito, debes enseñar estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las que viene hablando el capítulo 2. Enseñar a las mujeres, enseñar a los jóvenes, a los ancianos, a los esclavos. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Si se dan cuenta, la manera en que Pablo está hablando es una manera muy fuerte. Está diciendo, mira Tito, eso no son sugerencias. No son, bueno, mira, dile esto a la iglesia, a ver qué piensan, a ver qué se les ocurre, sino que lo que está diciendo básicamente Pablo es, no permitas que nadie ignore lo que dices. Es decir, ¿qué tenía que hacer Tito si se encuentra un día en la iglesia con esta famosa frase? Enseña esto, está hablando acerca de las mujeres, está enseñando acerca de los jóvenes, acerca de los esclavos que no sean respondones, y alguien dice en la congregación, a mí no me parece. ¿Qué tenía que hacer Tito? Decir, bueno hermano, pues la palabra dice eso, pero si a ti no te parece, no. Dice, no permitas que nadie ignore lo que dices. Es decir, si alguien no me parece, lo vas a llamar, lo vas a sentar y le vas a volver a enseñar y le vas a volver a explicar y le vas a pedir, le vas a exhortar a que viva de esta manera, porque es la vida que refleja la sana doctrina. No es opcional, es mandatorio. Y ese es el punto que tenemos que nosotros prestar atención en la noche de hoy con nuestra clase. Bueno, voy a revisar si hay preguntas de ese capítulo y continuamos. Preguntas. Ok, bueno, no hay preguntas, estamos bien hasta ahora, perfecto. Sigamos entonces. Ok, ya vimos enseñar con autoridad. Capítulo 3, versículo 4 y 7 tenemos parte teológica. Está Pablo hablando acerca de la doctrina de la salvación. Es algo bien bonito. Dice, desde el versículo 3 dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, es decir, no por obras, sino por su misericordia. Nos lavó, es decir, quitó nuestros pecados, nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio, es decir, tenemos aquí al mediador de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, nuevamente estamos viendo salvación por gracia, Él nos declaró justos, doctrina de la justificación, y nos dio la seguridad, doctrina de la seguridad eterna, de que vamos a heredar la vida eterna. Entonces tenemos un tratado teológico tremendo acá. Luego de que Pablo le dice cómo se vive prácticamente, cómo se refleja la sana doctrina, no le da detalles porque Tito tiene clara la doctrina. Esto es para beneficio de la iglesia, pero vuelve a recordarle que a pesar de que estamos dando imperativos de las mujeres tienen que hacer esto, los jóvenes tienen que hacer esto, los esclavos tienen que hacer esto, no se confundan, la salvación no es por obras, la salvación sigue siendo y será siempre por fe, por gracia, por misericordia, por la obra de Cristo, justificados por la fe, garantizados para salvación por la promesa y la elección eterna de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Entonces hay un balance como estamos acostumbrados a ver en las cartas del apóstol Pablo como tal. Bueno, sigamos. Luego tenemos hacia el final de la carta, versículos 10 y 11, instrucciones acerca de los que causan divisiones. Entonces, el Espíritu Santo a través de Pablo da este mandato. Dice versículo 9, no te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso,
no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo es: tú vas a callar a los falsos maestros, tú vas a urgir la iglesia a vivir de esta manera. Tú les vas a recordar que la salvación es solo por fe, por gracia, misericordia, seguridad de salvación, justificación por la fe, en fin, expiación de pecados por la sangre de Cristo, mediación exclusiva de Cristo Jesús. Pero luego de eso todavía va a haber gente terca. Luego de eso todavía te vas a dar cuenta que en la iglesia se siguen levantando personas a seguir hablando de: sí, eso es verdad, pero, y siempre está el señor o la señorita del pero, y vuelven a meter el tema del judaísmo, y vuelven a meter los temas que son contrarios a lo que se ha enseñado. Son los que aquí Pablo en la carta a Tito identifica como los divisores. Y es importante porque a veces pensamos en los divisores solamente cuando hay cosas gigantescas, pero aquí lo que está diciendo es: estos individuos que están provocando discusiones, no están diciendo vámonos, pero están siempre poniendo a hacer corrillos, a hablar de cosas que son contrarios a lo que la Escritura enseña. Ahora, muy enfático aquí serían personajes que están contradiciendo la verdadera palabra del Señor, lógicamente. Y dice que cuando encuentras personajes de esos, mira, habla con ellos una vez, dales una segunda oportunidad, pero luego de esto, no tengas nada más que ver con él. Aplícales Mateo 18, expúlsalos de la iglesia, porque estas personas, si persisten en dividir la iglesia de Cristo, se están olvidando lo que Pablo también escribió en Primera de Corintios, que al que divida su iglesia, Cristo le destruirá. Porque esta es la iglesia de Cristo. Cristo ama a la iglesia. A pesar del pecado de la iglesia, Cristo ama su iglesia profundamente. Y no va a tolerar que ninguno aquí venga a levantarse a querer dañar a su iglesia. Entonces Pablo está recordándole a Tito su autoridad como pastor, como líder en la iglesia, para frenar a los divisores también. Y 1, 2, fuera, no más con ellos. Entonces, importante, si tú eres uno de los que está hablando, ten cuidado. Y si tú eres uno de los que está prestando atención, ten cuidado. Y si tú eres el líder y no has querido hacer nada por evitar problemas, ten cuidado, porque hay una advertencia clara de parte de Dios. Y al final, con eso terminamos la vista panorámica, tenemos un mandato acerca del sostenimiento a los misioneros, el sostenimiento financiero de los misioneros, lo cual no es opcional, sino es mandatorio. Dice: haz todo lo que puedas, verso 13, para ayudar al abogado Zenas y a Apolos en su viaje. Asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten. Estos hombres eran misioneros, maestros itinerantes. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. En este caso, esos otros son primariamente los misioneros. Entonces no serán personas improductivas. Creo que a veces nosotros somos muy indiferentes ante esta realidad y decimos: pues que vaya y trabaje. Sí, pero pensamos siempre en Pablo haciendo carpas. Pero fíjate que el texto no dice: cuando lleguen Zenas y Apolos en su viaje, lleguen a Creta, diles que se pongan a hacer carpas, que no sean vagos. Dile a Apolos que venda algo, que haga algo, que lave pisos, que sea productivo. No, cuando llegue Apolos, que viene a enseñarles, y luego él va a continuar hacia otra ciudad, ustedes levanten una ofrenda y páguenle lo que necesita. ¿Cuánto vale su transporte? ¿Cuánto vale su comida? ¿Cuánto vale su manutención? Denle todo lo que él necesita para que él pueda seguir haciendo la obra misionera. Y creo que es importante porque nos encanta tomar los versículos que más nos aplican. Y si bien hay un tiempo para hacer carpas y hay un tiempo para pedirle tal vez a un hombre en la iglesia que haga carpas, hay tiempo para decirle: no puedes seguir haciendo carpas, necesitamos que dejes de hacer carpas y te dediques a la obra de Dios, y nosotros vamos a seguir haciendo carpas y vamos a sostener económicamente, te vamos a dar para que puedas proveer en tu casa, proveer a tu familia, darle comida a tu esposa, a tus hijos, darle educación a tus hijos, pero estás dedicado a hacer la obra que Dios te encomendó como pastor. Y yo quiero urgir y animar a los hermanos que están viendo estas clases.
Si su iglesia local, su pastor todavía está haciendo carpas después de varios años porque ustedes no han decidido esforzarse un poco más financieramente, están en desobediencia. No está bien, es necesario que esos hombres ya paren y puedan dedicarse a la obra, a estudiar, a prepararse, a meterse en las escrituras para poder alimentarlos a ustedes del resto de la semana. Así que es un esfuerzo en conjunto, y fíjate que dice: asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten. Este asegúrate es lo mismo que dice arriba: asegúrate de que nadie ignore lo que estás diciendo. O sea, tienen que vivir así, y ahora dice tienen que. No es opcional, la iglesia está obligada a sostener a los que se dedican. Y fíjate que aquí ni siquiera está hablando de pastores locales, está hablando de misioneros. Y si el Espíritu Santo dice hay que proveerle a estos misioneros, cuánto más a los pastores de la iglesia local. Así que, y pastor, si tú estás viendo esto, no te dé miedo citar estos textos y decirle a la iglesia: es necesario que deje de hacer las carpas y pueda atenderles y alimentarles bien, pero necesito el apoyo financiero de la iglesia. Muy bien, pista panorámica, finalizamos. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Dice: por este pasaje se justifica la costumbre de dar ofrendas a predicadores invitados de otras iglesias. Yo creo que no es que se justifique, yo creo que es que el obrero es digno de su salario, pero tampoco es que sea una obligación. Lo que está pasando allí no significa cada vez que alguien venga a la iglesia tenemos que darle una ofrenda. Yo voy muchas veces a otros lugares y he predicado donde no me dan nada y no estoy pidiendo nada, y de hecho les digo: no necesitas darme, hermano, porque mi iglesia local ha cubierto todo lo que yo necesito para estar aquí. Si a pesar de eso la iglesia dice: queremos igual bendecirte, queremos honrarte de esta manera, ok, lo puedo recibir. En algunas oportunidades he visto que la iglesia tiene mucha necesidad y me han dado, y lo vuelvo a sembrar allí en ellos. Aquí hemos tenido hermanos a los que les hemos dado ofrenda cuando vienen a predicar. La mayoría de las veces ellos vienen y dicen: nuestra iglesia nos está pagando los tiquetes, nos está dando la alimentación, no necesitamos que nos den. Para nosotros, al contrario, queremos venir y bendecirles. Entonces no es que haya una regla de que prédica dada, prédica pagada, porque no se trata de mercantilizar el ministerio, sino entender que lo que está mal es: bueno, Apolos, gracias por la prédica, y Apolos no tiene dónde dormir, porque Apolos no vive en Creta, Apolos no tiene que comer, y cerraron la iglesia, se fueron, y el anfitrión, porque las iglesias usualmente estaban en la casa de alguien en ese momento: Apolos, chao, nos vemos mañana a las 6, otra vez nos vemos aquí para otra enseñanza. Y Apolos con cenas en la plaza de la ciudad en que estaban, y ahora ¿qué hacemos? Lo que están diciendo es: tienen que proveerles mientras están con ustedes, y luego, como ustedes saben que siguen en viaje misionero, proveerles para que puedan continuar haciendo la obra. Entonces, esto va a implicar más bien es comunicación con aquellos hombres aquellos hombres que nos están sirviendo en la iglesia y que vienen también a bendecirnos de otras iglesias o de otras comunidades, vienen a servirnos. Es básicamente lo que podríamos interpretar. Muy bien, y como en las guías, últimamente ustedes se han dado cuenta, entonces tienen ustedes los temas y doctrinas claves. Lo señalo rápidamente: usted tiene su guía, espero que la aproveche, que vuelva a profundizar: la deidad de Cristo, la santificación del creyente, doctrina de roles, la segunda venida, la vida eterna, la Trinidad es expuesta, la elección soberana, la salvación por gracia, la expiación, justificación, la seguridad de la salvación. Y tenemos atributos de Dios en la carta: precioso, es fiel, soberano, salvador. Ahí están todos los versículos donde ese atributo es visto: generoso, poderoso, relacional, es amor, es misericordioso, es Señor, es bondadoso, lleno de gracia y es eterno. La dificultad clave del libro está en el versículo 6 del capítulo 1. Vamos a mirarlo nuevamente. Capítulo 1, verso 6. Dice: tiene que serle fiel a su esposa, y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Entonces el debate está aquí:
¿qué implica la palabra creyentes en Tito? Está hablando Pablo de que los hijos de un pastor tienen que ser salvos para que este hombre pueda ser pastor, o está hablando Pablo la palabra creyentes y la parte B de que tengan reputación de no ser desenfrenados, está hablando de fieles, porque ahí la palabra se puede traducir de las dos maneras, o como creyentes fieles al mensaje de salvación, o son fieles, es decir, sometidos a la autoridad de sus padres. Hay debate, hay posiciones de los dos lados de hermanos que ya quisiera tener un poquito la sabiduría que Dios les ha dado a ellos, y que ven las dos posiciones, así que no vamos a decir cuál es la que tiene que tener usted. Si me pregunta a mí, mi posición es que el texto está aduciendo a que deben ser fieles, y creo que va muy en relación con todo el concepto de la iglesia. La salvación es de Jehová, es decir, si un hijo es salvo o no es salvo, al final no fue porque el padre fue o no fue un buen padre, porque puede tener un padre pésimo padre y este muchacho ser salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. O podemos tener en la escritura, tenemos el caso de Samuel, y sus hijos no eran como él, sino que no eran confiables. Tenemos por muchos lugares realmente, Ezequiel nos dice que puede haber un padre piadoso, que sigue al Señor, que teme al Señor, que pone su palabra por obra, y tener un hijo bien terrible. Podemos tener padres que son terribles, que deshonran al Señor, lo deja ver Ezequiel también, y sus hijos son piadosos. Entonces, por esa razón, yo creo que no está hablando de que tiene que tener hijos que sean salvos. Y también porque la primera carta a Timoteo no involucra eso, pero sí involucra el hecho de que sus hijos se le sometan. Y bajo esa perspectiva creo que estaría diciendo lo mismo, que tenga hijos que sigan siendo obedientes, que no sean hijos de testimonio escandaloso. Puede que no sean salvos, pero tienen reputación de que están en obediencia a sus padres. Sus padres están en la casa, están sometidos a las reglas de sus padres, pero una vez que salen de la casa paterna, pues ya son responsables de sus propias vidas. Y creo que es muy similar a lo que pasa en la iglesia local. Como pastor, a mí se me pide cuentas de una persona mientras es miembro de esta iglesia local. El día que esa persona decide irse de esta iglesia, yo ya no respondo por lo que esa persona haga delante del Señor. Entonces queda allí. Pero si usted cree, no, yo creo que debe ser creyente, es una posición válida. Hay iglesias que tienen esa posición, y eso los ha llevado, por ejemplo, a decir: no vamos a ordenar pastores que tengan hijos que todavía no sean claramente salvos. O si hay un pastor y cuando su hijo crece no sigue los caminos del Señor, puede que sea obediente, que se someta a su papá, todo lo que su papá le pida, no es grosero, respondón, no está en parrandas, nada de eso, pero no es salvo, apartamos al hombre del ministerio. Y es respetable, porque ese es su entendimiento y deben ser fieles a su entendimiento. Como digo, la palabra se puede ver de las dos maneras, la palabra que tenemos aquí en griego. Esa es la dificultad clave del libro. Y bueno, ahí les dejamos unas preguntas para reflexionar, ¿no? Su posición frente a los falsos maestros, su entendimiento acerca de los roles descritos en la carta, su vida práctica. Hermano, hermana, ¿hace más atractivo el mensaje del evangelio para los incrédulos? Y existen personas en su iglesia local que pierden el tiempo en esas discusiones necias como las descritas en la carta. ¿Y cómo puede usted ayudar a cuidar su iglesia de este tipo de situaciones y de personas? Muy bien, eso fue Tito, así que ya vendrá segunda de Timoteo.